Yo creo que esto ya ha cogido un tinte muy grave y ya hay muchos meses de muchas informaciones como para que Sánchez hubiera dimitido. Yo quiero recordar que el que fue su número 2 en el gobierno y su número 2 en el partido está imputado. Y lleva mucho tiempo imputado y se está conociendo muchas informaciones, ¿no? Y por tanto ya ha habido muchas razones para que Sánchez dimita, y lo que estamos conociendo hoy apuntala mucho más todavía esa teoría de que él conocía perfectamente todo. Son sus dos secretarios generales de organización los que están ahora mismo en tela de juicio, y por tanto es evidente que cuando tú vas en un coche con Koldo, con Ábalos y con Santos Cerdán y todos están metidos en el ajo, pues es difícil que alguien crea que Sánchez no sabía nada, ¿no? Bueno, yo creo que hay una máxima incertidumbre, ¿no? Meterse en la cabeza de Pedro Sánchez es imposible y puede salir con cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Yo lo que sí creo es que él va a intentar aferrarse al cargo, no por ambición, porque quiera seguir siendo presidente, que también, sino porque realmente él considera que puede defenderse de toda esta corrupción mucho mejor usando todos los resortes del Estado, ¿no? La Fiscalía General del Estado, la Abogacía General del Estado, el Tribunal Constitucional. Entonces, él entiende que la mejor forma de defenderse de todo lo que estamos conociendo y de lo que probablemente vayamos a conocer es manteniéndose en su cargo, ¿no? Solo él tiene el botón de apretar elecciones. Nuestro sistema democrático en esta Constitución no permite otra forma de caída del gobierno que no sea una moción de censura o que él mismo apriete el botón, ¿no? Yo descarto la moción de censura, al menos a estas horas, porque se da la paradoja de que cuanta más corrupción sale de Pedro Sánchez, más se aferran a él sus socios, ¿no? Cuanto más débil está, más sacan de él. Y por tanto, esa mayoría en torno a Pedro Sánchez, que no sirve para gobernar, sí sirve para que se mantenga en el gobierno de España, ¿no? Porque creen que le pueden sacar más. Y él no va a apretar el botón. Por lo tanto, yo creo que él va a intentar mantenerse. Estamos viendo cómo están agilizando al máximo posible esa reforma del Poder Judicial para controlarlo, efectivamente. Y por tanto, yo creo que están en una huida hacia adelante en el que cuanta más información salga y más corrupción salga, más van a intentar permanecer en el poder. Mira, yo creo que no se trata solo de tener esperanza, sino de poner una altura moral a la legislatura en la que estamos. Y nosotros, cuando miramos a los socios, apelamos a la ética y a la moral. Y no vamos a dejar de hacerlo. Y no vamos a dejar de decir que lo que está mal está mal. Y está mal sostener a alguien con toda esta corrupción que está saliendo. Ayer mismo también, es que son tantas informaciones que es que, decían el otro día, ve lo mismo un ciego que alguien que está deslumbrado, ¿no? Hay tanto que es imposible poder gestionar todo lo que estamos conociendo, ¿no? Es tal el grado de corrupción que hay en el gobierno y en el partido de Pedro Sánchez que claro que vamos a apelar a los socios de gobierno, porque luego van de honrados y se permiten hablar de corrupción y de que van a luchar contra la corrupción. Yo quiero recordar que Pedro Sánchez llega, sin haber ganado las elecciones, al gobierno de España con una moción de censura porque la excusa era que había corrupción, cuando en aquel momento ni el gobierno tenía ninguna sentencia, ni ningún ministro estaba imputado, ni tenía nada que ver con el gobierno de España, ni tenía nada que ver con Rajoy, ni era la mano derecha de Rajoy, era por cuestiones de ayuntamientos de cuando Rajoy no era ni presidente del Partido Popular, ¿no? Y con esa excusa conformaron esa moción de censura. Y ahora, con todo lo que estamos conociendo, los socios miran para otro lado porque les conviene taparse con la corrupción para poder seguir recogiendo nueces de la debilidad de Pedro Sánchez. Entonces, miramos a los socios, no sé si tanto con esperanza, que yo no tengo ninguna, como para que poner en evidencia su falta de coherencia y su falta de ética y de valores, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces se dicen cosas así sin valorar, ¿no? Y yo creo que más que esta de la derechita valiente, lo que hace falta es una derecha inteligente. Y todas las acciones que hagamos tienen que estar meditadas, planteadas y pensadas, ¿no? Es decir, si tú vas a presentar una moción de censura para retratar a los socios, ya están retratados. Quiero decir, Sánchez lleva 2 años incumpliendo el deber constitucional de traer unos presupuestos y los socios no le dicen nada, porque sacan por detrás. Es decir, están perfectamente retratados y yo no tengo además ninguna duda de que a muchos de ellos les costará electoralmente en sus respectivos territorios, porque la gente al final dice, oye, pero ¿qué estáis manteniendo ahí, no? ¿Qué estáis manteniendo? En cualquier caso, yo creo que hay que plantearlo bien, porque si esa moción de censura lo que va a servir es para que los socios se unan más a Pedro Sánchez, pues me parece poco inteligente, ¿no? Fíjate que quien más está pidiendo que presentemos la moción de censura es la izquierda. Entonces, yo creo que cuando el PP hace lo contrario de lo que dice la izquierda, vamos bien. Bueno, yo creo que para estar a la gresca tienen que ser dos los que discutan, ¿no? Y yo no he visto al Partido Popular discutir con Vox, porque nosotros estamos centrados en quitar a Pedro Sánchez. Si uno coge los tuits del Partido Popular, si uno coge las intervenciones del presidente Feijóo, si coge las intervenciones de cualquiera de los dirigentes del Partido Popular, yo no suelo hablar de Vox, salvo cuando me pregunta la prensa, pero yo no, porque no es mi objetivo. Mi objetivo y el objetivo del Partido Popular es quitar a Pedro Sánchez y hacer todo lo posible para que este gobierno caiga democráticamente. Y por tanto nosotros no... ahora,
las estrategias que siguen otros partidos se las tenéis que preguntar a ellos. O sea, yo entiendo que a lo mejor otro tiene otros objetivos que no es quitar a Pedro Sánchez, pero desde luego el del Partido Popular es ese y por tanto yo procuro huir de cualquier tipo de discusión porque además me parece que es lo que quiere Pedro Sánchez, que todos los que estamos a la derecha de él discutamos. Le vamos a pedir a los españoles que nos den una mayoría suficiente para poder gestionar todo el desastre que vamos a tener que gestionar cuando no esté Pedro Sánchez. Yo creo que nos abocamos hacia una legislatura reconstituyente. El Partido Socialista, en este camino hacia adelante para poder defenderse, están volando el Estado de Derecho. En España hay partidos que ya defienden que no haya imperio de la ley, que en función de cómo te llames, de cómo te apellides o de qué partido milites, se te pueda juzgar o no. Ayer había miembros de Podemos escandalizados porque al fiscal general del Estado se le iba a procesar. A mí me escandalizaría un país en el que, si eres el fiscal general del Estado, no se te pueda poner ante un banquillo si has cometido delitos. Entonces, lo que vamos a tener que afrontar en la próxima legislatura va a ser una gran gesta, ¿no?, para devolver España a esa democracia liberal que teníamos y que Sánchez nos está quitando por fascículos. Y por eso yo creo que el Partido Popular lo que le vamos a pedir a los españoles es que nos den una mayoría lo más amplia suficiente para poder llevarlo a cabo. Cuando lleguen esas elecciones y lejos de encuestas y veamos efectivamente cuál es la mayoría que se conforma, yo estoy segura que el Partido Popular será capaz de articular esas mayorías para poder darle a los españoles ese gobierno que se merecen. Bueno, yo entiendo que la gente está agotada, ¿no?, y ve todo esto en la televisión, cuando llegas de trabajar, enciendes el telediario y ves todo esto. Yo entiendo que la gente incluso pueda sentirse frustrada, ¿no? Sánchez juega también con esa frustración, ¿no?, y le gusta ver la desmovilización o la desmotivación que puede haber en todo el centro derecha al ver todo lo que hace con esa impunidad, ¿no?, y con esa chulería con la que lo hace. Pero cuando uno ve cómo se comportó la derecha antes del 96 cuando ganamos y antes del 2011 cuando ganó Rajoy, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Uno lee los medios de aquella época, el ABC, los medios de derechas, y también había esa especie de ¿qué más tiene que pasar para que Felipe González caiga? Cada día robaban el Banco de España, robaban la Cruz Roja, robaban en el BOE, robaban en Radio Televisión Española, el GAL, Roldán, los calzoncillos de uno, el hermano de guerra, y la gente decía, ¿pero y qué más tiene que pasar? Y al final pasa, y al final pasa. Y por lo tanto yo creo que lo que le digo a la gente es que convirtamos en esa frustración en esperanza, y en trabajo duro, y en no desmotivarnos. Y va a caer. Estoy convencida de que va a caer, porque la justicia a veces llega tarde, pero llega. Y por tanto yo lo que le digo a la gente es que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la derecha de este país nunca lo ha tenido fácil, pero yo estoy convencida de que vamos a llegar, claro que sí. Lo que el presidente Feijóo ha explicado muy bien en muchas ocasiones es que él plantea este Congreso porque el Partido Popular tiene que estar completamente a punto ya para cualquier incidencia que pueda ocurrir. No sabemos lo que va a pasar con Sánchez. Sánchez puede de repente convocar elecciones el mes que viene o puede aguantar hasta 2027. No sabemos lo que va a pasar. Y esto no puede pillar al Partido Popular en medio de un Congreso. Nos tocaba en febrero del año que viene, pero en vista de que vamos a tener elecciones probablemente en Castilla y León, en Andalucía, que Sánchez puede querer a lo mejor hacer una convocatoria electoral junto con esas elecciones autonómicas, queríamos tener el partido a punto y el presidente ha entendido que una vez finaliza el periodo de sesiones, ahora en junio, julio es el mejor momento en un fin de semana de dejar el partido a punto para esas futuras elecciones generales, ¿no? Y yo creo que los españoles lo que tienen que ver es que somos un partido que presenta alternativa. Tenemos más de 20 proposiciones de ley paradas aquí en el Congreso para solventar los problemas reales de la gente. Yo también entiendo que tiene que ser muy complicado ser un trabajador pobre, que es en lo que está convirtiendo la izquierda de este país a España, en gente que trabaja pero que no llega a final de mes. Se congratulan, ¿no?, cuando ven que hay más gente cobrando el ingreso mínimo vital. Yo creo que los países prósperos se felicitan cuando hay menos gente cobrando el ingreso mínimo vital porque no lo necesita, ¿no? Y por tanto están construyendo un país de gente pobre que tiene que tener doble trabajo para poder llegar a final de mes, o que incluso trabajando pues no le da. Y yo entiendo que tiene que ser muy duro llegar a tu casa cansado después de haber estado trabajando 8, 9, 10 horas con tus hijos, mirando, haciendo cálculos, no sabes si te vas a poder ir de vacaciones, si no, por supuesto no puedes pensar en comprarte una casa, los alquileres suben, y encender el televisor y ver todo lo que está pasando. Y el PP lo que le quiere decir a esa gente es que otra España es posible, que hay una alternativa honrada, honesta, que tiene ganas de venir a España para trabajar por esos problemas que tienen. Por esos problemas que tienen, para que el irse de vacaciones no suponga estar meses pensando si van a poder hacerlo. Que el que llegue septiembre y tengas que comprarle los libros de texto a tu hijo y te vayas a gastar un dinero y el uniforme y tal, no suponga un quebradero de cabeza. Que sepas que en tu trabajo no solo vas a prosperar, sino que vas a mejorar. Que no vas a depender de subvenciones. Que tu propio trabajo va a permitirte poder vivir con holgura. Esa España es posible. Esa España es posible cuando llegue el presidente Feijóo. A mí me alegra que haya gente que diga lo que opina con total libertad y que podemos ir a un congreso al que vamos a ir todos los afiliados y compromisarios del partido para votar lo que creemos.
Yo no conozco todavía la ponencia de estatutos, nadie la conoce y por lo tanto yo no me quiero aventurar ni adelantar y quiero respetar el trabajo que están haciendo mis compañeros. Vamos a ver exactamente en qué consiste, ¿no? esa ponencia. Estoy segura que lo estarán haciendo de la mejor manera posible, pero te voy a decir algo que también creo. Es una cuestión muy interna del partido y que salga lo que salga, será factible para poder seguir teniendo democracia interna en el partido, ¿no? Pero es que los españoles que nos ven o que vayan en esta entrevista, es que no les importa lo que hagamos en el Partido Popular a nivel interno. Lo que quieren es que quitemos a Pedro Sánchez. Y creo que yo entiendo que en prensa pues estas cosas gustan, ¿no? Pero es que lo importante está en otro sitio. O sea, esto es lo accesorio. O sea, lo urgente es que estemos centrados en quitar a Pedro Sánchez y en sacarle, ¿no? Y yo desde luego es en lo que estoy. Vamos.